Saludos. Continuando con el desarrollo del curso, estamos llegando a lo que es el tema 4, que no es más que esos métodos y herramientas digitales para el diseño agronómico. Ya ustedes habiendo visto todas las partes anteriores, que fueron los métodos de estimación o de cálculo de la ETO, después entraron a los parámetros de suelo, vieron lo que era el diseño agronómico y el cálculo de los requerimientos hídricos del cultivo. Esa es como esa etapa de dimensionamiento. Esta etapa la podemos enfocar más que, obviamente, adquirir ciertos datos climáticos como para calcular ese ATO. También le vamos a dar un enfoque más a la programación del riego. Recuerden que con todos esos cálculos previos, ustedes dimensionan el sistema de riego para a una demanda punta. Y no quiere decir que durante todo el desarrollo del cultivo nosotros tenemos que estar aplicando la misma cantidad de agua. Ahí vamos a hacer los ajustes de las láminas y los tiempos de riego. Es allí la importancia de algunas herramientas digitales disponibles que nos van a permitir hacer estos ajustes. Dentro de esas se había comentado en el esquema como CrowdWatch, CleanWatch, NilioClean, Vapor y NasaPower. Entonces, de esta manera podemos establecer como objetivo que el uso de estas herramientas de un buen diseño agronómico y una aproximación a lo que es una buena programación del riego. Un objetivo puede ser optimizar el uso de agua en la agricultura mediante herramientas digitales que nos permitan programar el riego de forma eficiente, precisa y sostenible. Por ejemplo, si vemos esta imagen donde tenemos el perfil de humedad en un suelo, donde se comparan dos métodos cuando tenemos en tiempo real y cuando yo lo hago, voy a monitorear la humedad, por ejemplo, de forma semanal. Ponle que ustedes tengan un tensiómetro y van a chequear esa humedad de forma semanal. Miren la cantidad de eventos que pueden ocurrir en esa semana. Tú fuiste a chequear, por ejemplo, el día 6 y 8, mira la humedad como está. En el momento que tú la fuiste a chequear semanal está muy alta. Pero si tú pones a ver, hubo un descenso de la humedad días antes, ¿no? Al igual que en otros días, ¿no? Ha pasado lo mismo. Entonces, eso es una de las ventajas que actualmente nos dan estas plataformas digitales que vienen ya asociadas a algún producto que adquiramos, vía estación climática o sensores de humedad, ¿no? Continuando, entonces vamos a ver, hacernos una pregunta con respecto a ese objetivo que nos hemos planteado. ¿Por qué usar tecnología en el riego? Bueno, ya vemos que eso nos representa ahorro de agua y energía, mejora de la productividad agrícola, reducción de costos operativos, adaptación al cambio climático, toma de decisiones basadas en datos. Detallando un poco cada una de ellas, de qué forma la tecnología nos podemos tener ahorro de agua y energía en los sistemas de riego. Acá vemos un esquema, lo que representa hoy día el riego de 4.0, donde hay integración de diferentes sensores, mucha información que viaja a la nube, machine learning o aprendizaje automático, inteligencia artificial, estaciones climáticas, sensoramiento remoto, drones. Entonces, ¿de qué forma podemos tener ahorro de agua? Bueno, con el uso de sensores de humedad, eso nos permite regar solo cuando el suelo lo necesita, ¿no? Tenemos también cuando tenemos sistemas automatizados que ajustan el riego según el clima, evitando el desperdicio, ¿no? Percolación,
si estamos fertirrigando podemos también estar botando nutrientes. También tenemos, por ejemplo, riegos que sean inteligentes. Eso reduce el consumo energético al optimizar presión y caudal, ¿no? De esa forma tendríamos ahorro de agua y energía. Ahora, con respecto a lo que es la mejora de la productividad agrícola, nosotros allí podemos, a través del riego preciso, mejorar el crecimiento de los cultivos al evitar estrés hídrico, ¿no? Riego oportuno. Eso ayuda a mejorar la productividad. También tenemos que, a través del monitoreo remoto, nos permite actuar rápidamente ante algún problema en el sistema. Por ejemplo, el sensoriamiento remoto, cálculo de algunos índices como estrés hídrico, NDVI. También podemos, integración con drones y satélites, ayuda a detectar zonas con bajo rendimiento. Ahora, con respecto a lo que son la reducción de los costos operativos, allí podemos hacer reducción de la mano de obra gracias a la automatización. También tenemos menores gastos en agua y electricidad por aumento en la eficiencia. Tenemos reducción de pérdidas por enfermedades al evitar exceso de humedad en estos casos, ¿no? Con respecto a la adaptación al cambio climático, puede hacer uso de modelos predictivos que anticipan sequías o lluvias de formas intensas. También podemos tener una flexibilidad de la programación para responder a variaciones climáticas, ¿no? También, por ejemplo, uso eficiente de recursos en escenarios de escasez hídrica. Vamos a estar viendo una herramienta que se llama Mopeco, que por ejemplo yo tengo una dotación determinada que puede ser igual o por debajo a los requerimientos hídricos del cultivo, y esta herramienta me permite fraccionar esa dotación disponible en, en cantidades y en tiempos precisos para maximizar los rendimientos, lo que sería el riego deficitario como tal. En cuanto a lo que es las plataformas digitales, como la toma de decisiones basadas en datos, bueno, tenemos muchas plataformas hoy día digitales que recopilan datos de clima y suelo, y son análisis de tiempo real que permiten ajustar la estrategia de riego, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto, no? Porque nosotros como agrónomos, diseñadores, técnicos, nosotros tenemos que enfocarnos en objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, este es objetivo número 6, que para el 2030 establece que garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. ¿Por qué? Porque si continuamos de la forma o con la tendencia actual, para el 2050 la mitad de la población sufriría escasez de agua. Entonces, de manera responsable, nuestros diseños, nuestros manejos, deben apuntar a reducir dos indicadores importantes, como es la huella hídrica y la huella del carbono. La huella hídrica tiene que ver con todo ese consumo de agua desde la etapa producción, procesamiento de un determinado rubro, y nosotros en esa etapa de producción tenemos que ser eficientes, reducir la cantidad de agua, ser lo más preciso posible. Con respecto al carbono, bueno, reducir esas emisiones de carbono asociadas a la producción. En el caso de los cultivos, bueno, gestión del suelo, ¿no? La mecanización tiene que ver, de qué forma nosotros reducimos esas emisiones de carbono al usar energías alternativas, reducir horas de bombeo, optimizar el uso de fertilizantes. ¿Por qué? Porque eso nosotros como agrónomos, bueno, nos da una visión de manejar tantas variables, tantos datos, de tener el mejor control posible de nuestros sistemas y gestiones de riego, ¿no? Acá vamos a ver esa herramienta que les acabo de comentar, Mopeco, haciendo énfasis a un estudio en el año 2019 por estos investigadores, donde destaca el profesor José María Tarjuelo. Lleva por nombre Análisis del comportamiento de una red colectiva de riego considerando la programación de riego en parcela. ¿Por qué traigo
esta investigación. Me parece interesante porque ya hay integración de varias plataformas o varios software, ¿no? Dentro de esos está Mopeco. Por un lado tienen IPANEC, que es el que, por ejemplo, Mopeco para todo lo que es la programación, diseño agronómico. IPANEC pudiera ser para todo lo que es el tema del diseño hidráulico, comportamiento de la bomba, eficiencia energética, y tiene una herramienta de integración que fue desarrollada en MATLAB por estos investigadores, donde prácticamente toma la salida de las partes de Mopeco, la salida de la parte hidráulica, y la integra en un riego del punto de vista de mínimo costo energético, ¿no? Entonces, ya vamos a ver con más detalle esta herramienta Mopeco, que a pesar que quizás no la podamos utilizar al 100%, pero que nos sirva de referencia, ya que en nuestros países algunos tenemos más posibilidades y acceso a tecnologías que otros, ¿no? Y esto nos da una visión de cosas que pudiéramos desarrollar si tenemos los recursos. Bastante interesantes estas herramientas, ¿no? Viendo un poco más en lo que consiste Mopeco, vemos que Mopeco necesita, para los cálculos necesita datos climáticos, datos de suelo, de cultivo, del sistema de riego como tal, porque se supone que al evaluar una programación del riego es porque ya tenemos definidos ciertos parámetros del riego, ¿no? Utiliza la ecuación de Stewart. Esta ecuación nos relaciona lo que es la producción real del cultivo con respecto a la esta producción real del cultivo en condiciones de estrés. Esta sería la producción potencial máxima del cultivo sin limitaciones hídricas. Tenemos un factor o el coeficiente de sensibilidad al déficit hídrico dependiendo de las etapas que nos encontremos. Tenemos la evapotranspiración real en la etapa también que nos encontremos y la evapotranspiración máxima en esa etapa. Hablamos de esas 4 etapas según el enfoque de la FAO, ¿no? Esta ecuación fue desarrollada por Stewart en el año 77 como parte de un enfoque empírico para modelar la relación entre la evapotranspiración real y la producción de biomasa o rendimiento. Importante que estos valores ya definidos también para ciertos cultivos, por ejemplo en FAO 56, ¿no? Este factor de Calle. ¿Qué es lo que hace el Mopeco? El Mopeco, ya tomando estos datos climáticos y esta ecuación, podemos optimizar calendarios de riego y simulaciones. ¿Esto que nos permite? Nos permite obtener una función de producción lámina, que no es más que relación en las láminas que apliquemos, la cantidad de agua que estamos aplicando en función a la producción. Ahora, si a esta función de producción se le agregan datos económicos como mano de obra, costos energéticos, costos de agua, ya eso pasa a ser una valoración económica y esta función de producción se transforma en una función de margen bruto lámina, y donde vemos que en la medida que apliquemos más agua llega un momento que el margen bruto no hay crecimiento. Entonces esto que nos permite esto es lo que se llama una optimización económica del riego, que es lo que lo realiza el modelo Mopeco, ¿no? Ahora, esto nos permite una distribución de cultivos o tomar decisiones en base a restricciones de manejo de cultivo, explotaciones, etc. Entonces, en función a esto, podemos tomar decisiones económicas dentro de la superficie, qué superficie o área o configuraciones de cultivos es la más adecuada para yo tener una máxima márgenes brutos de ganancia, ¿no? Ahora, vemos que, por ejemplo, más adelante vamos a ver ahora lo que es programación del riego con una herramienta que se llama Reto Agua, que utiliza el mismo optimizador de calendario de riego de Mopeco. Vamos a ver esa más adelante, en la siguiente diapositiva. Ok, entonces continuando, vamos a realizar una programación de riego para un cultivo en específico utilizando la herramienta Reto Agua, que como les dije anteriormente usa la misma metodología de Mopeco para la programación de riego, solamente que esto está
en una zona específica de Castilla-La Mancha, donde aquí está la ubicación web, donde ustedes quieran acceder. Aquí vemos lo que es la interfaz de esta plataforma. Aquí nos muestra, una vez que entramos, todas estas antenas que son las estaciones climáticas dentro de esta zona de estudio. Lo primero que yo tengo que hacer es registrar una parcela. Una vez que registro la parcela, por ejemplo acá en esta zona, yo puse un punto acá y él automáticamente me está asignando la estación climática más cercana a la parcela. Ya una vez que tenemos registrado, vamos a ir cargando datos de suelo, cultivo, los de riego y las necesidades hídricas. Ya lo vamos a ir viendo a continuación. Ya entrando en lo que son los parámetros de suelo, aquí visualizamos el registro de la parcela, le pusimos nombre de prueba curso, aquí está el punto de ubicación, aquí está la estación climática. En la parte de suelo prácticamente nos pide son 3 parámetros: la profundidad útil de ese suelo, el porcentaje de pedregosidad y las texturas. En este caso una textura franca, pero vemos que nos ofrecen de ese triángulo textural prácticamente todas las posibilidades. Ahora vamos a seguir con el tema del cultivo. En la elección del cultivo, también nos piden 3 parámetros: el tipo de cultivo, el cultivo y en qué año se va a hacer la simulación. Cuando entramos a lo que es tipo de cultivo, vemos que tenemos 3 opciones: herbáceos, hortícolas y leñosos. En este caso vamos a hacer una simulación como para el maíz. Marcamos herbáceo, elegimos maíz y vamos a colocar un año de recolección 2026 para efectos de la simulación y programación del riego. Vamos a ver ahora más detalles después que ya elegimos el cultivo, qué otros aspectos se consideran. Una vez ya estamos en cultivo, una vez que elegimos el cultivo, para el arranque necesitamos colocar el inicio de la temporada o el inicio de la siembra. Una vez que elegimos esa fecha de siembra, le vamos acá donde dice generar estados fenológicos. Una vez que generamos estados fenológicos, nos va a crear una guía donde nos va a decir la fecha según las etapas que él ha calculado. Para esto tenemos establecimiento, crecimiento vegetativo, fase reproductiva y etapa final o madurez. ¿De qué manera él calcula esto? Con los datos de la estación climática, lo que son las temperaturas y, por ejemplo, la última actualización de FAO 56, donde habla de las temperaturas umbrales para cada cultivo. En el caso del maíz, tiene una temperatura mínima y una temperatura máxima donde él se puede desarrollar sin ningún tipo de problema. Dentro de esas temperaturas, el software hace los cálculos de los grados días de crecimiento, que son una medida que permite estimar el desarrollo fisiológico de los cultivos en función de las temperaturas. Son esenciales para predecir etapas como la germinación, floración, madurez y cosecha, que es lo que actualmente acaba de hacer el software. Por lo general lo hace a través de, por ejemplo, acá nos indica, por ejemplo, el crecimiento vegetativo. La etapa comenzó hace 34 días y faltan 2 días para finalizar. Tiene una particularidad el software, que los datos que van desde donde estamos hacia atrás son con datos reales, y lo que sigue hacia adelante lo hace con estimaciones de un año típico, ¿no? Acá vemos que nos da las fechas para cada una de las etapas, cuando inicia y cuando finaliza. Acá tenemos, si nosotros le daríamos clic a una de estas fotografías, nos permite ver más o menos un índice de en qué etapa nos conseguimos, porque si no coincide la fecha que está aquí con lo que estás viendo en campo, tú puedes modificar esta fecha y ajustar tu programación en base a lo que estés viendo en campo. Vamos a darle a continuar ahora a lo que serían los parámetros de riego. Acá estaríamos dentro de lo que es la pestaña de riego. Aquí vamos a colocar la información que nos pide como información de referencia. Nos pide intervalo entre riego, 10 días. Vamos a colocar intervalo entre riegos mínimos, 3 días. La eficiencia del riego,
la dosis máxima de riego y una dosis mínima de riego. En cuanto a milímetros, aquí colocamos la pluviometría del sistema en caso de ser riego por aspersión. Aquí vemos lo que serían los ajustes, por ejemplo, la humedad inicial en el suelo, el nivel de llenado máximo que queremos establecer en el suelo y ¿para qué? Para el cálculo de la lámina en función a este nivel máximo de llenado. ¿Por qué? Porque a veces aquí podemos colocar al 100 o dejar, por ejemplo, se estima, dependiendo de las previsiones de lluvia, tú no llenar completamente el almacenamiento del suelo para aprovechar posible agua de lluvia dependiendo de los pronósticos, ¿no? Y aquí está el nivel de agotamiento de agua en el suelo en función al cultivo, en este caso el 50%. Una vez que tengamos esto ya, vamos a entrar a lo que son los cálculos de necesidades y la programación del riego. Y acá entramos a los cálculos de las necesidades hídricas y la aplicación nos da un gráfico de este tipo. Vamos a ver qué es cada cosa de esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que este es el perfil de humedad en el suelo y aquí tenemos desde 0 hasta el 100%. Se recuerdan que habíamos hablado de un 50% de agotamiento. Bueno, aquí tenemos esa franja de agotamiento, donde lo ideal sería que nuestra agua útil se mantenga encima de ese umbral. Tenemos, aquí nos dice el día de hoy, donde nos encontramos, una particularidad que tiene el software, todos los eventos que estén de aquí hacia atrás han sido realizados en función a los datos climáticos en tiempo real. De aquí a aproximadamente 7 días puede ser realizado a través de pronóstico y después de los 7 días ya es a través de un año típico. Se generan estos cálculos de riesgos automáticos o sugeridos, ¿no? Aquí debemos también, están dependiendo las etapas, aquí, como les había dicho, este es el agua útil. Aquí tenemos esta franja roja que vendría siendo cuando el cultivo entra en déficit de agua. Igual si pasáramos de 0,5 también pudiéramos tener problemas o reducción de la evapotranspiración. Aquí vemos que nos dice, por ejemplo, si estamos ubicados el día de hoy, nos dice las recomendaciones de riego y nos dice el tiempo de riego. ¿Se recuerdan que pusimos en la fase de riego cuál era la pluviometría del sistema? Bueno, nos dice que para incorporar una lámina de 18.3 milímetros necesitamos regar 3.1 horas. Aquí nos da un resumen de las etapas, de que no tenemos reducción potencial de la evapotranspiración. Acá nos dice cuántos fueron los riegos brutos más las precipitaciones que cayeron y nos da una suma del balance de agua que ha recibido el cultivo durante todas estas etapas, ¿no? Acá hay posibles temas de percolación, nos indica cuáles son las láminas. Porque, por ejemplo, aquí se hizo un riego y casualmente después llovió. De ahí lo importante de los pronósticos y de no, cuando se vaya a hacer el riego, dependiendo de esos pronósticos, no aplicar al 100% la lámina del suelo, dejar un almacenamiento para aprovechar parte de esa lluvia. Entonces vemos que lo importante que son este tipo de herramientas, lo útil y sencilla, ¿no? Porque comparar, por ejemplo, Mopeco, que podemos ver con respecto a Aquacroc, le vamos a dar una breve descripción, pero Aquacroc tiene muchísimos datos que hay que llenar, un poco más complicado, ¿no? Continuando con otro software, en este caso Aquacroc, software de la FAO. ¿Qué es Aquacroc? Como lo dice acá, es un modelo de simulación de crecimiento de los cultivos desarrollado por la FAO para mejorar la productividad del agua en condiciones de secano y regadío. Esta palabra productividad del agua tenemos que hacer énfasis en ella y en qué consiste, ¿no? Este software simula la respuesta del rendimiento de los cultivos herbáceos al agua y es particularmente adecuada para las condiciones en las que el agua es un factor limitante en la producción de cultivos. Acá vemos en líneas generales cuáles son los inputs que tiene este software. Vemos que se desglosa en aspectos que son de clima, aspectos que son de cultivo,
las prácticas de cultivo y la gestión del riego. Características del suelo y agua subterránea, o sea, capilaridad y este tipo de cosas, ¿no? Acá vemos las aplicaciones que puede tener este software, por ejemplo, entender la respuesta de los cultivos al cambio ambiental, cambio climático. En este cultivo podemos ver datos dependiendo de concentraciones de CO2 en el ambiente, hacer proyecciones futuras y ver qué impacto tiene esas concentraciones de carbono en el desarrollo de los cultivos. Estudiar el impacto del cambio climático, ya lo dijimos, comparar los rendimientos potenciales y reales, análisis de brecha de rendimiento, ese es en el caso de, por ejemplo, puedo correr cultivos totalmente a secano en condiciones normales de clima y la implementación de sistemas de riego y comparar esas brechas. Eso te permitiría también decir, vale la pena meter riego en esta área. También identificar restricciones a la producción de cultivos y la productividad del agua, desarrollar programas de riego para optimizar la producción, desarrollar estrategias en condiciones de déficit hídrico para maximizar la productividad del agua, esto de riego deficitario, apoyar la toma de decisiones sobre la asignación de agua y las políticas de agua, lo que le acabo de decir, pues a través de esta herramienta pudiéramos decir, vale la pena invertir en una determinada región. Acá vemos un esquema general de lo que es Aquacrop, los archivos que hay que cargar, por ejemplo, se divide en lo que es la parte de clima, lo que es el cultivo, tenemos las características específicas de ese cultivo, el calendario, fechas de siembra, en lo cuanto a manejo tenemos respecto a lo que es el sistema de irrigación, características de las aguas de riego, salinidad. Con respecto al suelo tenemos el perfil del suelo. Y después ya entrando en temas de la simulación como tal. Vamos a ir rescatando algunos aspectos importantes de este software que no deja de ser muy interesante. En esta diapositiva vemos cómo evoluciona a partir del enfoque Calle el Aquacrop, ¿no? Vemos que lo primero es al separar la evapotranspiración real en evaporación del suelo y la transpiración del cultivo. De igual manera, se separa del rendimiento final lo que es la biomasa e el índice de cosecha. La separación de la ET en evaporación del suelo y transpiración del cultivo, ¿qué es lo que hace? Evita el efecto que puede haber de confusión del uso constructivo no productivo del agua evaporada del suelo. Sobre todo esto es importante especialmente cuando la cobertura del suelo es incompleta, por ejemplo al inicio de la temporada, fase de inicio, o como resultado de cuando tenemos una siembra escasa, ¿no? La separación del rendimiento en biomasa e índice de cosecha nos permite la partición de las relaciones funcionales correspondientes a respuestas a las condiciones ambientales, ¿no? Estas respuestas son de hecho fundamentalmente diferentes. ¿Y por qué la separación? Porque bueno, de esta manera se evita la confusión del estrés hídrico sobre B, que es la biomasa, o sobre HI, que es el índice de cosecha. Ahora vamos a ver en esta figura los principales componentes del continuo suelo, planta, atmósfera. Y de esta manera los parámetros que impulsan, por ejemplo acá, la fenología, la cobertura del dosel, la transpiración, la producción de biomasa y el rendimiento final. Aquí indica con la letra I lo que sería el riego. Tenemos con la letra TN la temperatura mínima del aire, TX sería la temperatura máxima del aire, ETO representa bueno, la evapotranspiración de referencia, la evaporación del suelo,
TR sería la transpiración del dosel, GS, conductancia estomática, y WP, que es la productividad del agua. HI, índice de cosecha, tenemos las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Estas numeraciones que tenemos aquí nomás son funciones de respuestas al estrés hídrico para lo que son la expansión de hojas, la senescencia, conductancia estomática e índice de cosecha respectivamente. En este esquema, las líneas continuas nos indican enlaces directos entre variables y procesos, mientras que las líneas discontinuas indican retroalimentaciones. Acá vemos el WP que habíamos dicho en la diapositiva anterior, que no es más que ese parámetro de productividad del agua que se expresa en kilogramos de biomasa por metro cuadrado y por cada milímetro de agua acumulada transpirada durante el periodo que se produce la biomasa. Ya viendo la diapositiva anterior, un esquema general de la gestión, cómo Aquacrop simula un desarrollo de cultivo, acá vamos a ver en algunas cosas más específicas. Por ejemplo, uno de los aspectos como es la cobertura del dosel verde, Aquacrop utiliza esa cobertura para describir el desarrollo del cultivo. El dosel es una de las características cruciales de Aquacrop a través de su expansión, envejecimiento, la conductancia y la senescencia. Esto determina la cantidad de agua transpirada, que a su vez determina la cantidad de biomasa producida y el rendimiento final. Si ocurre estrés hídrico, la cobertura del dosel se puede ver disminuida a través de una menor cobertura, como vemos acá en esta imagen, y con respecto a la potencial, ¿no? Para condiciones sin estrés. Aquí vemos la ecuación de cobertura del dosel que utiliza Aquacrop para simular el desarrollo del cultivo. Aquí hay dos aspectos importantes. Aquí el CGC viene siendo el coeficiente de declive del dosel utilizado para describir la fase de declive debido a la senescencia de las hojas a medida que el cultivo se acerca a la madurez. Hay algunas formas de obtener este valor. Es por calibración en campo, midiendo en campo. Una es por literatura y otras probando simulaciones en Aquacrop y hasta que se parezca a la realidad, ¿no? CCX sería la cobertura máxima y bueno, en función a esto, y hay un parámetro bastante importante aquí que es el tiempo, y ese tiempo está directamente relacionado a los grados de crecimiento día. Recuerden que en FAO 56, en la última actualización, como les dije, las etapas ahora las sugieren en función a los grados días acumulados. Entonces, ¿qué es lo que hace? En esa ecuación se van, una etapa determinada, por decirte algo, tiene 100 grados días acumulados la etapa inicial. Ok. De esa manera, el software, al ir calculando y ir acumulando grados días, te va diciendo cuántos días has transcurrido en función a esos grados días que se van acumulando. De ahí, entonces aquí ya tenemos cuál es el efecto de la temperatura directamente a la cobertura del dosel, de qué manera va evolucionando el dosel de acuerdo a las temperaturas. Una vez que tenemos esto, acá vamos a ver en esta figura de manera general lo que habíamos comentado. Tenemos los datos climáticos, por ejemplo, lo que es la concentración de CO2 y la ETO de referencia. En los datos climáticos tenemos las temperaturas del aire. Esas temperaturas del aire vemos que van directamente a los grados de crecimiento días que están vinculados al crecimiento de cobertura del dosel, ¿no? De ese crecimiento de cobertura del dosel vemos que se ajusta con un coeficiente de Kc y ahí tenemos los valores de transpiración. Con estos valores de transpiración, por ejemplo, como estamos viendo aquí, tenemos cuánta biomasa se produce y de esa biomasa, según el índice de cosecha, se tiene lo que es el rendimiento real.
aquí tenemos otro aspecto importante que es el WP, que son valores que están sugeridos dependiendo la fisiología del cultivo. Hay unos valores o unos rangos para cultivos de fisiología C3 y otros para cultivos de fisiología C4. Más adelante vamos a mostrar ese gráfico. Acá básicamente resumimos eso. Entonces, aquí empezamos a ver que cuando se calcula la transpiración, tenemos estrés debido a conductancia estomática, tenemos estrés debido a la deflexión o la disponibilidad de agua en el suelo, tenemos estrés debido a las temperaturas. Básicamente estos son los estrés que van a condicionar cómo es la transpiración en función a todos estos factores del cultivo en un determinado momento. En esta diapositiva vamos a describir un poco esos valores, un valor para que veamos el efecto de la ecuación de transpiración, todos esos KS o factores de estrés que pueden reducir la transpiración. Dentro de esos tenemos el factor por cierre estomático, un factor de senescencia del dosel, otro factor que es el de expansión del dosel, un factor de estrés con respecto a salinidad de agua y un factor con respecto a las temperaturas. Vamos a describir un poco lo que sería este estrés en suelo-agua que causaría el cierre estomático. Acá vemos este KSTO que lo podemos describir como el coeficiente de reducción de transpiración debido al cierre de los estomas. Representa cómo el estrés hídrico afecta la capacidad de la planta para transpirar. Su valor va desde 1 sin estrés a 0 en estrés total, ¿no? ¿Qué causa el cierre de los estomas? Cuando el suelo se seca y la fracción de agotamiento del agua, como vemos acá, que sería la P, a medida que esa fracción aumenta, las raíces tienen más dificultad para absorber agua y entonces para evitar perder más humedad, las plantas cierran sus estomas, lo que reduce la transpiración y por tanto la producción de biomasa. ¿Cómo se usa este KSTO en Aquacro? Bueno, Aquacro calcula la transpiración real, como multiplica ese KSTO por la transpiración potencial. A medida que el valor de P se acerca al umbral de estrés, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, P es igual a 0,69. KSTO empieza a disminuir después que pasamos ese umbral de 0,79. Esto indica que la planta está entrando en estrés hídrico por cierre de estoma, lo que afecta su crecimiento y rendimiento. En resumen, el KSTO es un estrés estomático. Cuando más bajo el KSTO, más cerrados están los estomas. Menor KSTO, menor transpiración, menor producción de biomasa. Y así vemos que es igual o no igual, pero sí similar para los demás factores, ¿no? Ya para finalizar con este resumen que hemos hecho de Aquacro, vamos a hablar un poco del potencial de producción y productividad del agua, este factor que hemos venido hablando. Aquacro incorpora ya algunos valores de referencia para cultivos C4, ese valor está entre 30 y 35 gramos por metro cuadrado, mientras que para cultivos C3 ese valor va entre 15 y 20 gramos por metro cuadrado, cuyo valor puede, dependiendo de las concentraciones de CO2, puede ser ajustado. Vemos que esa diferencia entre los cultivos C4 y C3 tiene su explicación en lo que es la fisiología vegetal. Recuerdo que Carlos en la primera clase les hizo énfasis en la importancia de esos conceptos de la fisiología, entender, porque tiene que ver mucho con esto y con todos esos valores de estrés que estuvimos viendo, esos coeficientes de estrés. La fisiología vegetal nos ayuda a entender mucho mejor esto. Acá tenemos, por ejemplo, esas diferencias. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hay unas diferencias entre la C4 y la C3 que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, la enzima que fija inicialmente el carbono en las plantas C4 es la fosfonilpiruvato carboxilasa. Esta enzima, aparte
que no tiene efectos de fotorrespiración, no tiene afinidad con el oxígeno como la rubisco, que es la enzima que capta el carbono directamente en las plantas C3. O sea, hay ahí una pérdida de energía cuando esa enzima se pone a fijar oxígeno. En cuanto a la P-carboxilasa, también tiene una ventaja que esa SKM o afinidad que tiene esa enzima con respecto a la molécula de carbono es mucho menor con respecto a la que tiene la, la rubisco, ¿no? Eso hace que con bajas concentraciones de carbono, ese punto de compensación, ya la enzima empieza a captar CO2. Acá más o menos es el principio de lo que es la transpiración y ese intercambio de vapor de agua y CO2. Esa transpiración siempre va a representar un coste para la planta, porque un mal necesario, lo que llamamos. ¿Por qué? Porque esa molécula en cuanto, se acuerdan que también tienen que ver muchas leyes de física, esa es una de las leyes de Fick, que es de difusión. Ahí prácticamente ese intercambio de gases ocurre por difusión. Y esa molécula de, de agua es más liviana que el CO2, o sea que habría que ver la proporción de siempre va a salir un poco más de vapor de agua a la cantidad de CO2 que está entrando, ¿no? Acá, esto es un capture de ese último libro actualizado de la FAO 56, donde nos dice la cantidad de grados que se deben acumular para completar una etapa. Que es lo que le decía, que esto está directamente relacionado a la cobertura del dosel. Y ahí también es bueno que revisen, que profundicen un poco sobre estos temas. Ahora vamos a ver un resumen de otro software como es el CROWA, también de la FAO. Vamos a ver a continuación. Ahora vamos a explicar un software que es el CleanWatt y el CROWA para una programación sencilla, ¿no? Vamos a ver lo que es CleanWatt. Cuando abrimos CleanWatt, vemos que él tiene una serie de países. Por ejemplo, vamos a agarrar Venezuela. Él acá me dice todas las estaciones climáticas que están cargadas ahí. Son alrededor de 5.000 estaciones climáticas que tiene cargada el CleanWatt. Yo selecciono una. Al seleccionar una, él me dice a qué corresponde esa estación climática. Pero vemos que hay zonas que no tienen información. Vamos a buscar, por ejemplo, otra. Aquí nueva localización. Y vamos a elegir, por ejemplo, Ecuador. Aquí lo pasamos. Aquí está Ecuador. Aquí están todas estas estaciones climáticas para el caso de Ecuador. Puedo seleccionar una. De la misma manera me dice dónde estoy ubicado. Vemos que esta zona, por ejemplo, no tiene muchas estaciones. Ahí el Nilio Clean le ayuda a estimar de alguna forma en base a estos datos información climática, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a volver a buscar Venezuela. Vamos a elegir esta estación que está aquí, que es Guanare. Le vamos a dar exportar esos valores. Yo voy a buscar a crear un usuario en una carpeta que tengo ya, user, usuario, documentos. Aquí en esta carpeta voy a exportar los datos. Ok, ya los tengo, ya los exporté. Ahora vamos a abrir CROWA. Vemos que vamos a tener esos datos allí. Una vez que estamos en la interfaz de CROWA, pincho acá donde dice clima, le vamos a dar donde dice abrir y voy a ir directamente a esa carpeta donde vamos a
incorporar esos datos. Eso está en documento, CSV1, aquí tengo, le damos a abrir, aquí ya tengo los valores cargados, valores promedios mensuales, ¿no? De temperaturas mínimas, máximas, humedad relativa, viento, insolación y la radiación, bueno, cálculo de radiación. Con estos valores él me está calculando, vamos a ver aquí en opciones, Etiopía-Montic me está calculando a través de la ecuación Pimont-Monti. Aquí yo elijo esos valores que estoy colocando allí, cuáles quiero, humedad relativa, vapor de agua, las unidades básicamente. Vamos a, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo tener un gráfico, por ejemplo, de temperaturas mínimas y máximas en 3D. Vamos a quitar lo que es ETO. Aquí ven, tenemos cómo se comportan las temperaturas mínimas y máximas en esa zona. ¿Qué otro gráfico podemos tener interesante? Bueno, vamos a la ETO. Vemos que la ETO, como es la demanda o los picos de ETO en esta, aquí tenemos enero, febrero, marzo hasta diciembre. Vamos a hacer un gráfico de ETO y precipitaciones, pero esta ETO la tengo en milímetros día. Vamos a cambiar esas opciones. Vámonos aquí a clima, nuevamente más opciones, y aquí donde dice ETO milímetros por día la vamos a poner milímetros por periodo. Le damos OK. Ya aquí vemos cómo nos cambió esos valores. Ya aquí están por periodo, 146 milímetros. Ahora vamos a precipitación. Vamos aquí a abrir. Vamos a ir a la carpeta donde exportamos esos datos. La misma carpeta, biblioteca, documentos, CC. Aquí están los datos de precipitación. Aquí nos dice cuánto es la precipitación en el año y cuál es la precipitación efectiva. Este es por el método UDA. ¿Dónde podemos ver esos métodos? Nos vamos a opciones y aquí tenemos un valor fijo, la precipitación confiable por la fórmula de la FAO, una fórmula empírica, el Departamento de Suelo de Estados Unidos, o simplemente no considerar la lluvia. En este caso vamos a agarrar esta y le vamos a dar OK. Aquí dice que de 1630, 1052 es la precipitación efectiva. Ahora vamos a incluir en el gráfico ambas. Y ahí vemos. En líneas generales podemos ver que tenemos problemas a partir de septiembre, octubre. Ya la precipitación está por debajo de la ETO. Se prolonga hasta a partir de abril, ¿no? Continuemos. Ya tenemos cargados clima, ETO. Vamos a buscar los datos de cultivo. En este caso, por defecto, él tiene unos valores, unos cultivos acá. Yo voy a buscar maíz. Le doy y ya quitamos toda la información de maíz. Todos estos valores están en FAO 56. Quizás ha cambiado lo de las etapas con la actualización, con el último libro actualizado, pero con el FAO anterior, todos estos valores coinciden a las tablas que están allí. Entonces nos dice que la primera etapa tiene una duración de 20 días, desarrollo 35, media 40 y la final de temporada 30, para un ciclo total de 125 días. Aquí está un case inicial, un case a media de temporada y un case final. Obviamente él te calcula todos estos cases en función a los días. ¿Qué más tenemos acá? Una profundidad radicular inicial y una final. Aquí está el factor de agotamiento, el P. En este caso 0,50 y para el último 0,80. Y el factor del factor de respuesta al rendimiento, que este es FAO 24, donde están esos valores para algunos cultivos. Este es un valor opcional a la altura del cultivo. Acá es importante si es el valor de siembra, a pesar que CloudWatch no es un software de diseño agronómico como tal. Nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, haciendo coincidir las fechas de siembra con las máximas demandas. Ya eso, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ya aquí sabemos que nuestras máximas demandas están por esta fecha, ¿no? Por aquí entre marzo y abril. Son las mayores. Entonces, bueno, ¿qué pudiéramos hacer coincidir?
que coincidan los máximos KC o la temporada que tiene los máximos KC más o menos en esta fecha. Y eso nos va a dar un valor de diseño, ¿no? Vamos a grabar cultivo. Tiene 150 días. Yo lo voy a sembrar vamos a sembrarlo el 15-12. El 15-12 y voy a el 18-4. Ya el 18-4 ya estaríamos pasando. Vamos a ponerlo un poquito más, el 25, para ver cómo nos va. El 25. Ok. Ya una vez que tenemos la fecha de siembra, bueno, ya nos debería dar lo que es el requerimiento de agua del cultivo. Aquí lo tenemos. Dice que para esa fecha, él nos da aquí un resumen cada 10 días. Aquí está el KC. Aquí está la ETC para diaria y para 10 días. Y hace un balance. Ok, por ejemplo, aquí están los requerimientos del riego. 12.1 menos 0.1, 12. Vamos a ver acá. 57.9 menos 10.6, 47. Lo que hace es una resta, balance. Aquí nos dan los requerimientos de riego para sembrar maíz en esta localidad para esta fecha, ¿no? Ahora, después que tengo ese rack, yo puedo entrar a una programación. Disculpe que no cargué un dato de suelo. Vamos a cargar datos de suelo, vamos a abrir archivos por defecto. Yo tengo acá un archivo y ya tengo que, por ejemplo, de la humedad disponible 70 milímetros por metro. Tengo una tasa de infiltración de la precipitación que agarro yo digo de la infiltración básica, que la tengo en milímetros hora, la transformo en milímetros día y esa es la capacidad, ese sería el valor que va acá. Tengo una profundidad radicular máxima, habíamos puesto 1 metro, bueno, vamos a poner 100. Acá yo, yo coloco 0 porque se supone que estoy regando, a excepción del primer riego, que sería que ahí sí tendría un agotamiento, pero se supone que yo estoy regando y siempre voy a tener una lámina disponible, que va a ser esta. Ahora, después que yo tenga el suelo, ahora sí vamos a ir al rack. Y aquí ya lo habíamos visto, los valores de programación. Y en valores de programación, aquí tenemos todos los datos que estamos usando, los archivos en cultivo, la fecha de siembra, la de cosecha. Aquí está la reducción del rendimiento en función al calle. Eso si tuviéramos una programación deficiente, estos valores se van a ver afectados. Vamos a entrar un poco aquí en las opciones de programación. Por ejemplo, yo acá tengo regar a intervalos fijos por etapa, pero tú tienes muchas opciones. Muchísimas. Regar a intervalos definidos por usuario, regar agotamiento crítico, regar bajo o sobre agotamiento crítico, regar a intervalos fijos por etapa, regar agotamiento fijo. Hay muchas. Incluso no regar. En no regar, tú puedes ver los efectos de ese cultivo no se va a dar pues, en estas condiciones, ¿no? Vamos a poner agotamiento fijo por etapa y vamos a iniciar con una lámina fija que lo estaban discutiendo en estos días en el grupo y vamos a poner dentro de esa lámina fija, yo voy a colocar 20 milímetros por ver el ejemplo. Ya, esto tampoco es que no voy tanteando, no, ya ustedes tienen estos cálculos y después lo que hacen es ajustar. Vamos a ver cómo nos va esto. ¿Cómo vamos a ver esto? Con un gráfico de programación. Vamos a ver ese gráfico de programación. Vamos a entrar en programación y vamos a ver el gráfico. Ok, miren, aquí está y vamos a ponerlo en que no se vean las barras. Miren, acá en inicio de temporada con esa aplicación fija tenemos excesos de aplicación y en la medida que nos adentramos en las máximas demandas tenemos problemas en la programación. Por ejemplo, este sería el agua disponible total, lo que sería entre capacidad de campo y machitez permanente, y esto sería dependiendo de ese factor de agotamiento o agua permisible,
el factor permisible, este sería ese factor. Entonces, la programación, ¿cómo debería moverse? Debería moverse entre capacidad y campo y este valor, ¿no? Entonces, aquí aplicando una lámina fija, vemos que tenemos un problema. Si vemos la programación, aquí seguramente ese factor de rendimiento debe estar afectando. Sí, aquí está, ¿ves? Tenemos un 6% de reducción del rendimiento estimado. Ahora vamos a opciones. Vamos a poner que regar. No, ya está igual. Intervalo fijo por etapa, pero vamos a colocar aquí que me reponga capacidad de campo. Él me va a sugerir los riegos cada 6 días, pero reponiendo capacidad de campo. Aquí está, mire cómo mejora. Ya no tenemos esa reducción del rendimiento y mire cómo mejoró la programación. Ahora, aquí mismo él me sugeriría cuántas son las láminas brutas que debo aplicar. Entonces aquí yo tendría un pico, ¿no? O sea, si tú quisieras diseñar el riego, lo diseñarías en este caso, con 40. Ojo, recuerden que no es un software de diseño, pero si tenemos los criterios, sobre todo al seleccionar la fecha de siembra y hacerla coincidir, donde tengo las máximas ETO, hacerla coincidir con los máximos KC, ahí seguramente voy a coincidir una mayor demanda. Entonces, ya aquí nos programó los riegos y vemos cómo ajustó las láminas. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, ya tenemos programación, vamos a ver un patrón de cultivo. Cuando yo tengo varios cultivos en un área, vamos a seleccionar, vamos a ver acá, voy a seleccionar maíz. Habíamos dicho que lo sembramos el 25/12 y tengo un 40% de mi zona con maíz. Vamos a seleccionar caña, la vamos a sembrar el 011 y tengo el 30% del área con caña. Y vamos a seleccionar otro cultivo. Sorgo, arroz, soya, por decirte algo. Vamos a ver cuándo vamos a sembrar la soya. Vamos a sembrarla en febrero. Vamos a ponerle que el 15 de febrero. Y tengo un 30% de mi área. Vamos a poner acá patrón. Una vez que tenemos ese patrón, vamos a darle a requerimiento del sistema. Y aquí me calcula, aquí nos dice, por ejemplo, en qué momentos, dependiendo de ese ciclo que hicimos de cultivo, aquí está el 100% del área irrigada. Aquí no tenemos riego porque hay lluvia. Aquí, y bueno, más o menos me hace resumen y me dice sobre todo este caudal ficticio, el que tanto han discutido en el grupo. Por ejemplo, para esta demanda es 0,52. Recuerden que esto está en función al neto. Entonces tendremos que elevarlo, afectarlo por las eficiencias y todo ese tipo de cosas. Vamos a, después ya con esto tienen una visión de cómo es CrowdWatch y esa herramienta de CleanWatch para hacerlo de forma sencilla y rápida, ¿no? Obviamente después hay que ajustar. Después ya hay otro software como el Nilio Clean, que son para esas zonas donde no tengo datos climáticos. O sea, esas estaciones que ustedes vieron que hay zonas que no hay, el Nilio Clean a través de esa estación puede hacer una interpolación y conseguir datos para esa zona. Y el Vapor, un poco más reciente, ya también nos permite obtener información de ese tipo.
para trabajar en un software como este, ¿no? Entonces, le hemos dado una visión bastante general de estos tres software. Por cuestiones de tiempo, bueno, no podemos tocar los otros aspectos, pero pueden revisar lo que es Vapor. De todos modos, si da chance, en la medida que vayan avanzando, yo puedo hacer una presentación y a destiempo, pero también para considerarla, pues. Bueno, entonces